Amados hermanos y amigos, buenas tardes. Les envío un cordial saludo a todos y les invito a buscar en el Salmo número 23, versículos 1 al 6. Salmo número 23 del versículo 1 al 6. Cuando tengan la lectura, les invito a que podamos leer en una forma unida, leyendo pausadamente, respetando los signos ortográficos, y al término de la lectura vamos a ir a Dios a través de una breve oración para pedir su dirección y su guía. Dice la palabra de Dios: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Oramos. Dios nuestro Padre, gracias te damos nuevamente en este momento, porque nos das, Señor, la oportunidad de estar reunidos como familia y darte la honra y la gloria. Hemos venido también con el propósito, Señor, de escuchar tu palabra, y en estos momentos, Señor, que nos dirigimos al estudio y a la reflexión de ella, pedimos tu dirección y tu guía. Que esta palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, pueda llegar a nuestras mentes, pueda llegar a nuestros corazones, y nos permita, Señor, que seamos instruidos y seamos edificados con el poder de tu palabra. Pedimos, Señor, tu dirección y tu guía, y lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Es muy claro el contraste que existe entre el Salmo 22 y el Salmo 23. En el primero encontramos un personaje en crisis que, abrumado por la angustia y la espantosa soledad, exclama: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dicho sea de paso, ese Salmo número 22 se ha catalogado como uno de los salmos mesiánicos que hablan de los sufrimientos del Mesías. Pero cuando nosotros leemos el versículo 23, encontramos entonces lo contrario. Vemos a un individuo alegre, a un individuo feliz, que está confiando plenamente en los brazos del Señor. Y vamos entonces a meditar, a reflexionar bajo la siguiente temática, bajo el siguiente tópico: la providencia de Dios en tiempos de crisis. La pregunta que vamos a contestar en esta ocasión es la siguiente: ¿cómo manifiesta Dios su providencia en los tiempos de crisis? Y en primer lugar, Dios manifiesta su providencia en tiempos de crisis proveyendo para nuestro sostén diario. Dice el versículo 1: Jehová es mi pastor, nada me faltará. El salmista David había conocido el trabajo, el oficio de cuidar las ovejas. Cuando estudiamos primer libro de Samuel,
Y vemos que Dios había enviado al profeta Samuel para ungir a uno de los hijos de Isaí. Después que les presentaron a los mayores, Isaí le dijo que David no estaba en casa, que él estaba en el campo cuidando las ovejas. Y entonces David había tenido esa experiencia, y él, como pastor del rebaño de las ovejas de su padre, se preocupaba siempre por darle el debido cuidado y la alimentación a ese grupo de ovejas. Ahora que David está escribiendo el Salmo 23, usa la misma imagen, la misma figura, y el salmista llega a la conclusión y dice: bueno, así como yo brindaba un cuidado especial a mis ovejas, así como yo le proveía del alimento diario a mis ovejas, a las ovejas de mi padre, Dios también provee para mi vida, para mi sostén. Y esa es la razón por la cual el salmista dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En el Evangelio según San Mateo, en su capítulo número 6, Jesús, conociendo también la actitud del ser humano, habla acerca de la ansiedad. Y Jesús dice en San Mateo capítulo número 6, hablando acerca de la ansiedad, en San Mateo 6, 25 al 32, dice: no os afanéis por el día de mañana, porque cada día traerá su propio afán. Y pone como ejemplo las aves y dice: considerad las aves del cielo, que no siegan, ni siembran, ni recogen en graneros, y Dios las alimenta. No cabe duda que cada día que pasa, cada día que llega, una de las preguntas, de las preocupaciones que vienen a nuestras mentes es: ¿qué es lo que voy a comer? ¿Qué es lo que le voy a dar de alimentación a mis hijos? Y ahora Jesús dice: no te afanéis por el día de mañana y por el vestido, ¿por qué os preocupáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, que ni aun Salomón, con todo el esplendor de su gloria, pudo igualarse a una de ellas. Con esto, la palabra del Señor nos está diciendo que Dios es nuestro proveedor, que Dios en su gracia, en su misericordia, va a suplir nuestras necesidades. Pero en el clímax del pasaje, Jesús dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es una exhortación, y la exhortación es buscar al Señor. Y luego que hace la exhortación y dice: todas estas cosas os serán añadidas. Dios quiere que como iglesia, estimado hermano y amigo que me escuchas, nosotros podamos buscar a Dios en este tiempo de contingencia, en medio de esta crisis sanitaria, sabiendo que Él es nuestro proveedor, nuestro sustentador, que Él va a suplir, pero que nosotros tenemos que buscar a Dios y su justicia, y que Él va a añadir día con día para nuestras necesidades. En segundo lugar, Dios manifiesta su providencia en los tiempos de crisis, no solamente proveyendo para nuestro sostén diario,
sino que dice la Escritura también que Él nos da descanso. Leo en el versículo número 2 del Salmo número 23 y dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. David conocía que habían partes, que habían lugares donde las ovejas que él pastoreaba corrían ciertos peligros. Y él habla de lugares delicados allí. Pero que a pesar de que habían lugares delicados, él como buen pastor guiaba a sus ovejas a lugares seguros y les daba descanso. Es necesario, estimados hermanos, que en este momento que algunas familias estamos pasando por esos lugares delicados, que aquellos hermanos y amigos que están pasando la enfermedad del coronavirus, del COVID-19, podamos nosotros recordar que Dios, nuestro pastor, Él es el único quien nos puede dar descanso. Esto nos recuerda también como cuando leemos en el libro de los Hechos, su capítulo número 12, cuando la palabra del Señor relata el tiempo en que el apóstol San Pedro estaba en la cárcel. Dice la Escritura que Herodes lo había prendido, lo había metido a la cárcel y que Herodes pensaba sacarlo para matarlo después de la celebración de la Pascua. Y cuando nosotros leemos en el capítulo número 12, versículo 6, encontramos que las condiciones en las que se encontraba Pedro no eran nada agradables. Dice Hechos capítulo 12, versículo 6: y cuando Herodes iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Ahora Pedro estaba pasando por un momento adverso. Estaba viviendo una situación delicada. Herodes estaba pensando matarlo al día siguiente. Y él estaba, dice el texto bíblico, estaba en medio de dos soldados. Pero la pregunta que surge es: ¿cómo estaba Pedro en medio de esos dos soldados? Dice que estaba sujeto con dos cadenas, estaba en la cárcel, pero Pedro estaba durmiendo. Pedro estaba descansando. Pedro estaba conciliando el sueño. Estaba viviendo una situación difícil. Había una sentencia de muerte, las horas se estaban acercando, pero él ahora estaba durmiendo. Ya Pedro había vivido, había pasado la experiencia cuando
la barca fue azotada por los vientos y el mar, que amenazaban hundir la barca. Cuando Jesús llegó a ellos andando sobre el mar, y después que Pedro reconoció a Jesús, le dice: Señor, si eres tú, permíteme que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo: ven. Pedro estuvo caminando, pero después de ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Fue el tiempo en que Pedro exclamó: Señor, Señor, sálvame, porque perezco. Jesús lo reprendió en esa ocasión y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora Pedro ya ha aprendido, Pedro ya ha madurado en cuanto a su fe. Él está descansando en el Señor y él en ese momento se encuentra durmiendo. De ahí que, estimado hermano y hermana, tú que estás padeciendo la enfermedad del COVID-19 u otras enfermedades, tú que estás lidiando con otro problema difícil, es importante que nosotros podamos conocer no solamente el Salmo 23, sino al Dios del Salmo 23, que no solamente provee, que no solamente suple, sino que también nos da descanso en medio de las situaciones críticas en nuestras vidas. El libro del profeta Isaías, en su capítulo 26, dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Dios quiere que nosotros podamos confiar en Él. Él nos puede guardar, Él nos puede librar de esta enfermedad. Y hace la exhortación y dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Tú, estimado hermano y amigo, que te encuentras desalentado, desanimado, deprimido, que has caído en el miedo, en el temor, en la psicosis, es necesario que tú puedas tener presente que en el Señor nosotros encontramos descanso. En tercer lugar y último, Dios manifiesta su providencia en tiempos de crisis, dándonos dirección. Dice el versículo 3, Salmo 23, versículo 3: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. David, como pastor de ese rebaño de ovejas, guiaba a sus ovejas por lugares, por verdes pastos, le daba descanso, le suplía el alimento diario, pero también los guiaba. Y es necesario también que nosotros como iglesia podamos reconocer también la dirección y la guía de Dios para nuestras vidas, revelada en su palabra. Dios nos guía, Dios nos dirige con el poder de su Espíritu Santo. Y Dios quiere que en medio de esta pandemia que nos tocó vivir, Dios quiere que nosotros no podamos dudar de Él. Que así como Él pudo guiar más de 400 años al pueblo de Israel, después que los liberó de Egipto, así como Dios pudo guiar
al pueblo de Israel en el desierto, le sustentó con el maná que caía del cielo, los guardó, los cuidó. Dice que de día una columna de nube iba sobre ellos, de noche una columna de fuego, y con esta obra poderosa, sobrenatural de Dios, Dios estaba guiando a su pueblo. Dios quiere también que como iglesia nosotros no podamos apartar nuestro oído, nuestro corazón de la palabra de Dios. Es Dios quien nos guía, es Dios quien nos dirige, es Dios quien nos permite tomar sabias decisiones cuando hay dudas en nuestras vidas, pero es necesario que nosotros podamos permitir que sea Dios quien guíe nuestras vidas. Aprendemos entonces 3 cosas en este momento. Que Dios manifiesta su providencia en tiempos difíciles, proveyendo para nuestro sostén diario. Y nada me faltará, dice. Número 2, Dios manifiesta su providencia en tiempos de crisis, en que nos da descanso. Y hace la invitación, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y número 3, Dios manifiesta su providencia en tiempos de crisis, dándonos dirección. Les invito a que vayamos a Dios en una humilde oración. Oramos. Dios nuestro Padre, nos presentamos una vez más delante de ti. Y lo hacemos, Señor, para rogar y pedirte que seas tú, Señor, en la vida de tu pueblo, en la vida de tu iglesia, en la vida de todo hermano y amigo a quienes tú le estás dando la oportunidad de escuchar, Señor, este mensaje. Que seas tú, Señor, el pastor de ellos. Que tú hagas una realidad, Señor, en sus vidas, esta palabra que hemos estudiado, que hemos escudriñado, de tal forma, Señor, que en estos tiempos de crisis tú puedas mostrar tu providencia y tú puedas proveer, Señor, nuestras necesidades diarias. Tú puedas darnos descanso. Sé en la vida de aquellos hermanos y hermanas, amigos que han entrado en crisis nerviosas. Aquellos, Señor, que están deprimidos. Aquellos que están pasando momentos, Señor, de tristeza. Consuela sus corazones y dales descanso. Pero sobre todo, Señor, te rogamos que seas tú quien sigas guiando y dirigiendo nuestras vidas. Tómanos en tus poderosas manos, líbranos del contagio del COVID-19 y usa nuestras vidas, Señor, para seguir dándote la honra, la gloria, el poder y la alabanza. Y ahora, mis estimados hermanos y hermanas, que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén.